¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Seguimos, por supuesto, platicando a fondo de los diferentes temas de interés nacional, de investigación. Y hoy tengo el placer, como siempre, el honor de platicar con Nancy Flores, excelente periodista de investigación de Contralínea, de un trabajo que ya está publicado en contralínea.com.mx. Banjico paga millonarias pensiones vitalicias a Cedillo, Carstens, a Gil Díaz. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Hola Jesús, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, con tu audiencia. Igualmente. Oye, Nancy, pues aprovechando tu expertise en este tema, caray, millonarias pensiones a personajes que uno pensaría, pues no lo necesitan, ¿no? Hablamos de un Ernesto Cedillo, hablamos de un Agustín Carstens, hablamos de un Francisco Gil Díaz, estos dos últimos, pero realmente empresarios involucrados en la función pública durante sexenios totalmente neoliberales, como fueron los de Vicente Fox y los de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Con qué te topas tú en esta investigación con las pensiones? Todos, fíjate que todos prácticamente son afines a este pensamiento neoliberal, pero además hay que recordarlo, ellos son promotores del adelgazamiento de los derechos laborales, son quienes históricamente han venido diciendo que los trabajadores no tienen por qué ser una carga para los patrones y entonces son los que contribuyeron, por ejemplo, a que el poder adquisitivo del salario mínimo cayera a dimensiones que no habríamos pensado, ¿no? Que con un salario mínimo apenas te alcanzaba para comprar 5 kilogramos de tortilla, por ejemplo, cuando veníamos de sexenios de lo que se le conoce como el estado de bienestar, ese estado que provee a sus ciudadanos de todo lo que requieren para tener una vida digna en todos los aspectos, ¿no? Desde vivienda, salud, educación, etcétera. Bueno, ellos son los promotores del adelgazamiento de estos derechos, particularmente los derechos laborales, pero en general de todos los derechos de las personas. Entonces, bueno, a mí lo que me sorprende de esto es que siendo ese su pensamiento, ellos sigan chupando del erario de la nación, porque no hay otra manera de decirlo, parecen vampiros que siguen pegados al cuello del erario nacional. Y lo digo porque pues son personajes que en realidad no aportaron tanto a la, digamos, en este caso, al Banco Central, ¿no? Algunos de ellos con 4 años ya tienen garantizada esta pensión vitalicia, es decir, un pago vitalicio. Nosotros no tendríamos por qué, los mexicanos me refiero, no tendríamos por qué estarles pagando vitalicia, de forma vitalicia a nadie, nunca. O sea, porque no es lo mismo que una jubilación, no es como decir, ah, pero es que es su derecho. No, estas personas con 4 años solamente de servicio ya pueden tener acceso a, a una pensión vitalicia, a un pago de por vida similar al que obtenían y además que va incrementándose. Entonces lo que encontramos es justamente eso, pagos millonarios a cada uno de ellos que tanto daño le han hecho al país, porque como tú bien decías, o sea, estos personajes, además de que se les ubica en este periodo neoliberal, sobre todo se les ubica en hechos muy graves como eh, esta parte de haber hecho pública la deuda de los privados, los bancos, el FOBAPROA, lo que se conoce históricamente como el FOBAPROA, que es este error de diciembre donde la economía se cae y además el Banco de México le echa la culpa a las personas, digamos, a los mexicanos de a pie de lo que nos pasó del colapso financiero que tuvimos, porque dice es porque los mexicanos se habían endeudado mucho y no tenían para pagar. Bueno, no, ese es, digamos que la explicación más burda para echarnos la culpa a todos los mexicanos, cuando en realidad quienes tuvieron la culpa fueron los que estaban arriba, que habían privatizado la banca apenas unos años antes y que no previeron esta circunstancia. Entonces son esos los operadores del FOBAPROA, desde Ernesto Cedillo, que está pensionado de forma vitalicia por el Banco de México y con ello elude
esta parte que hay que recordarlo, en 2018, en octubre de 2018, el Congreso quitó las pensiones vitalicias para los expresidentes, pues Cedillo sigue cobrando del erario por parte del Banjico. Y a partir de él, que era presidente en ese momento, recién había tenido acceso a la presidencia, pues de él para abajo, todos esos operadores del Fobaproa, de este robo en despoblado que nos ha costado más de 2 billones de pesos a los mexicanos y que nos sigue costando hasta 2048, vamos a terminar de pagar esa deuda, son los beneficiarios de estas pensiones. Y son pensiones que van de los 120,000 pesos, 127,000 pesos mensuales que cobra Ernesto Zedillo Ponce de León, que nunca fue gobernador ni subgobernador, tuvo un cargo menor, pero aún así accedió a esta pensión vitalicia, hasta pues todos los que estaban abajo en aquel momento en el Banco Central, en la Secretaría de Hacienda, también tienen estas mismas pensiones porque en su momento también tuvieron participación en el Banco de México. Entonces, a mí lo que me sorprende es que estos personajes que siempre pues han dicho, ¿no? Que el erario no se destine al populismo, ¿no? Por ejemplo, pues están ahí viviendo del erario de la nación todavía, ganando entre 127,000 pesos y 350,000 pesos cada mes, libres para lo que quieran, sin rendir cuentas a nadie y además siguiendo con esta misma línea de decir que el populismo no, que está muy mal, que el erario de la nación se distribuya a las personas más pobres. Entonces, me parece algo realmente hasta insultante para los mexicanos. Totalmente de acuerdo, sobre todo si hacemos el comparativo, ¿no? ¿Cuánto le das a una persona que también trabajó toda su vida de pensión, que muchas veces ni siquiera alcanzan los 3,000, los 4,000 pesos al mes? Oye, además de estos salarios que de por sí, y coincido plenamente contigo, Nancy, son un insulto completamente a las y los mexicanos. Yo te pregunto, ¿qué otro tipo de beneficios tienen con estas pensiones? Sí, lo que encontré también tiene que ver con, por ejemplo, que se le sigue pagando el seguro de gastos médicos y no es, digamos, cualquier seguro de gastos médicos mayores como lo conocemos, sino es uno de amplia cobertura y eso también se paga con el dinero de la nación, con el dinero público. Este seguro, por ejemplo, si se enferman desde una gripe, que tengan algún resfriado, van al médico privado, el médico privado les asigna una receta, esta la surten completamente, digamos, no tienen que desembolsar un peso para ello. Y lo mismo si tienen una cirugía mayor, todo está cubierto, los servicios de laboratorio, absolutamente todo. O sea, ellos lo que les dé de lo que se enfermen, lo tienen cubierto a través de esto. También tienen uso de algunos lugares, de algunos deportivos privados que lo paga el Banco de México. Entonces, si tienes acceso a ese a partir de ciertas condiciones que impone también el propio banco, del Banco Central, tienen acceso a eso. Y sí, son varios temas que tienen derecho y como decíamos, o sea, además cuando sube digamos, el salario o el sueldo al interior del Banco de México, por ejemplo, que la gobernadora ahora y los subgobernadores determinen que es momento de aumentar el sueldo porque ya está muy difícil la situación, vamos a decirlo en este escenario, por la inflación que estamos viviendo en México y en el mundo, ellos también ven ese incremento reflejado en sus pensiones vitalicias. Es decir, todo va aparejado y siempre siguen ganando bien, o sea, ganando lo mismo por hacer absolutamente nada a favor del país, porque eso es una realidad. Estos personajes son, digamos, los que más hundieron a México, los que promovieron las privatizaciones, en su caso, por ejemplo, Ernesto Zedillo, no hay que olvidarlo, no solo es el tema del Fobaproa, también es el tema de la privatización, por ejemplo, de ferrocarriles nacionales, el rescate de las carreteras con el famoso FARAC, es también los crímenes de lesa humanidad, ya sabemos, las matanzas del Charco de Acteal, etcétera. Entonces son personajes que le han hecho mucho daño al país. Lo mismo podemos decir de Agustín Carstens, que en su momento como gobernador del Banco de México dio muchísimas notas por las frases
entonces que decía, ¿no? Que El catarrito, ¿no? exacto, una crisis económica en Estados Unidos antes nos daba pulmonía, ahora nada más nos da un catarrito y luego ya veíamos a la economía hundirse nuevamente, ¿no? En fin, Francisco Gil Díaz, pues también no hay que olvidarlo, no solo como operador de la Secretaría de Hacienda en su momento, sí, sí, o sea, en el momento de las privatizaciones y todo esto, sino después ya en el sexenio de Fox como el propio secretario de Hacienda y manejando un presupuesto al margen de la ley con todo el derecho de trámite aduanero y el fraude que se hizo a través de esta empresa ISOSA y de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2 que privatizaban todo lo que tiene que ver con este pago, contraprestación que se le conoce por importaciones y exportaciones, y esto se iba a fondos privados, ¿no? Y se manejaba de forma privada cuando ISOSA estaba dentro de Hacienda y todo eso ya quedó plenamente documentado. Entonces son personajes que le han hecho mucho daño a México, que han estado involucrados en todos estos, digamos, saqueos brutales. El peor saqueo sin duda es el Fobapro IPAP, que nos va a costar más de 2 billones de pesos y que lo vamos a pagar hasta 2048, pero en general tienen mucha historia de muchos saqueos y que siguen cobrando del erario de la nación. En este punto que Nancy mencionabas, sin ningún tipo de control o transparencia, esto lo permite la ley precisamente del Banjico, que no sepamos ni siquiera en qué gastan este dinero. Sí, lamentablemente el Banco de México es yo creo que es la institución más opaca en el manejo de los recursos. Y básicamente lo es porque mientras, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que enterar a la Secretaría de Hacienda cómo van a gastar sus presupuestos, cómo tienen la planificación, cuánto se va para cada rubro, el Banco de México no tiene esta obligación por su autonomía, porque se ha generado este manto de que el Banco Central tiene que ser tan autónomo que no se requiere que esté informando, pues en realidad no nos informa ni a nosotros. Entonces, cuando tú vas a sus cuentas, revisas lo que nos da a conocer a todos los mexicanos, pues te encuentras con un presupuesto que no te dice nada, un presupuesto que no se desagrega, que no te informa, y entonces lo que tienes que hacer como reportero, como periodista, es una minería de datos, es estar haciendo cuadros de doble entrada para entender cómo es el gasto en estos capítulos, ¿no? Porque de otra forma el Banco de México no informa y es el que ha sido más reticente a transparentar sus finanzas. Entonces, sí, o sea, lo que creo es que yo pienso que es la institución menos transparente que tenemos en México, que además, digamos que por su falta de transparencia está fuera del ojo público, o sea, como que es muy difícil que se vuelva la gente a ver a esta institución, cómo gasta su dinero, y esta discrecionalidad es precisamente la que le ha permitido este tipo de excesos, ¿no? Que se les pague absolutamente todo, tienen seguro de vida, seguro de gastos médicos, cuando ya se había dicho en su momento que el erario de la nación no tiene por qué estar pagando eso, ya de por sí tienen ISSSTE, entonces que se afilien al ISSSTE y si quieren que gasten de su bolsillo para tener estos seguros privados, ¿no? De gastos médicos o de eh, cualquier otro tipo de seguridad privada. Pero por el contrario, o sea, lo que encontramos es que en el caso, por ejemplo, de la gobernadora y los gobernadores, pues tienen salarios altísimos y además se les paga todo esto, ¿no? Hasta los choferes, hasta la gasolina, todo eso lo seguimos pagando los mexicanos porque ellos se autoasignan esos bonos, esos beneficios, y pues no hay nadie que les diga nada porque prácticamente lo hacen a espaldas de la sociedad, sin transparencia, sin rendir cuentas, y esto pues yo creo que sí ha permitido muchísimos excesos de parte de quienes están ahí al frente bajo el argumento de que son autónomos y con eso pues se sirven con la cuchara grande sin duda del presupuesto. O sea, al final hay que entender lo que es el erario de la nación, no es cualquier cosa.
Totalmente de acuerdo. Amigas, amigos de la Octava Digital, echen un ojo en contralinea.com.mx a este excelente, como siempre, excelente trabajo de investigación de Nancy Flores. Banxico paga millonarias pensiones vitalicias a Cedillo Carstens, Gil Díaz y por supuesto sigan todos los días en su canal de YouTube a los amigos de Contralínea. Mi querida Nancy, como siempre, de verdad un placer y te agradezco muchísimo tu generosidad con Octava. No, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto platicar contigo, Jesús, con tu audiencia, por supuesto, y los generosos son ustedes por permitirnos llegar a su audiencia. Muchas gracias.